Evangelio de Mateo, capítulo 18, y vamos a leer el versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Ahora, ¿cuánto es la deuda? La deuda no son 2 millones de pesos. El valor de la deuda de un pecador delante de Dios es tan alto que tiene que venir el Hijo de Dios a este mundo, que tiene que tomar forma de hombre y que tiene que entregar su vida en la cruz, en el Calvario. Y hay algo que a veces pasamos por alto en relación a la cruz. Si bien es cierto, Él entrega su vida, su sangre es derramada. Si bien es cierto, Él entrega su voluntad, hágase tu voluntad y no la mía. La verdad es que Él entrega también su cuerpo, todo su cuerpo, en pago para rescatar al hombre perdido en sus pecados. Pero ahora, ¿qué tan fuerte es la herida en su cuerpo? El poeta del himno 430 expresa: heridas de Jesús, cuán elocuentes son, expían mi maldad y me hablan del perdón. Y mi rescate veo allí, pues que murió Jesús por mí. Ahora quisiera leer algunas heridas que el ser humano le causó al Señor Jesucristo, y para ello vamos a empezar en Juan capítulo 18. Juan capítulo 18, y vamos a empezar en el versículo 22. Juan 18, 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. Aquí hay una herida. Le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Y la ciencia médica se ha encargado de establecer diferentes clasificaciones de acuerdo a la naturaleza de la herida. Uno puede pensar en la profundidad de la herida, y la ciencia médica ha establecido: si es en la epidermis, la capa más externa de la piel, tiene un nombre. Si es en la dermis, más adentro, tiene otro nombre. Si llega al tejido adiposo, otro nombre. Si llega al músculo, otro nombre. Y si llega al hueso, va a tener un nombre. Eso de acuerdo a la profundidad. Pero de acuerdo a la asepsia, hay heridas que son limpias, se hacen con un bisturí bajo condiciones controladas. Hay heridas que son sucias, con cualquier instrumento, accidental o voluntaria, pero la persona queda herida. Pensamos también en otro tipo de heridas, de acuerdo a su carácter: heridas abiertas. La sangre se nota, la carne se ve. Heridas cerradas como esta, le dio una bofetada. Pero quisiera pensar de acuerdo al instrumento con que se hiere. Hay heridas contusivas, y esta bofetada, el golpe con la palma abierta, es una herida contusiva. En otro evangelio dice que al Señor no solamente le daban de bofetadas, sino que también le daban de puñetazos. ¿Cómo habrá quedado el rostro del Señor Jesucristo durante esa noche? Isaías lo describe como desfigurado de los hombres su parecer. Como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Su cuerpo desfigurado. Y no solamente eso, sino con la frecuencia con que le daban aquellos golpes, le han colocado una bolsa sobre su cabeza para que no pueda ver. Y le han dado de puñetazos, pidiéndole que profetice quién es el que le golpea. El hombre que llega a donde Poncio Pilato en la mañana es un hombre que tiene una apariencia desfigurada en relación a cómo se encontraba la noche que Judas Iscariote lo entregó. Quiero pensar que ese tipo de herida, la herida contusiva, nos habla un poquito de la maldición del trato que genera el pecado. Si usted recuerda un poco cuáles eran las razones por las cuales Dios va a destruir este mundo por agua, decía que la voluntad del hombre era de continuo solamente el mal. Y se había propagado la maldad, y había crecido la maldad entre unos con los otros, tanto que las personas no podían relacionarse pacíficamente. El hombre en su pecado procura
estar en enemistad con otros hombres, estar en enemistad con Dios, estar en enemistad uno con otro, nación contra nación, familia contra familia, incluso hermano contra hermano. La enemistad es fruto del pecado en el corazón del ser humano. Y aquí está el Señor Jesucristo recibiendo de golpes, heridas cerradas, contusiones, y está recibiendo la maldición que genera el trato en la experiencia del pecado. Esa maldición Dios la quiere borrar y quiere dar comunión plena a través de su Hijo unigénito. Por su herida nosotros fuimos sanados. Pero quiero ir más adelante y ver otro tipo de herida. Capítulo 19, versículo 1. Entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y esta herida le azotó me hace pensar en una herida lacerante. La laceración es una herida en donde gran parte del tejido ha sido removido, gran parte del tejido queda expuesto y gran cantidad de sangre es derramada. La herida lacerante me hace pensar en el momento en que el látigo romano está cayendo sobre el Señor Jesucristo. No es cualquier herida. El apóstol Pablo va a sobrevivir a 40 azotes menos uno. Y la experiencia de hecho de los apóstoles va a dejar a Pablo como si estuviera muerto. Sobrevivir a una laceración romana era una experiencia para una persona sumamente vigorosa. El cuerpo del Señor Jesucristo sin pecado es un cuerpo sano, es un cuerpo en óptimas condiciones de salud, pero que está sufriendo la herida lacerante a causa del látigo romano. Estoy pensando un momento en la maldición de la tiranía. El que hace pecado, esclavo es del pecado. Y es una esclavitud que no se eligió y es una esclavitud que por voluntad propia no se puede salir. La esclavitud formó parte de la historia republicana de nuestros países, aún después de la independencia. Y fue posterior a la fecha de independencia en que la esclavitud se va a abolir. Queremos decirle, amigos, si usted está en su pecado, lejos de Cristo, no hay ninguna manera de que la esclavitud de su vida sea abolida. Solamente en Cristo se puede abolir la tiranía de la esclavitud del pecado. ¿Por qué el apóstol Pablo va a decir en la carta a los romanos, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago, y el bien que quiero hacer, eso no hago? Porque es que el pecado es un tirano que controla al hombre. El libre albedrío se convierte en un títere de la voluntad del pecado en la vida del hombre. ¿Cuántas veces el borracho llega a la casa apenado de lo que ha pasado y diciendo, no lo vuelvo a hacer, y lo vuelve a cometer otra vez? ¿Cuántas veces el adúltero llega a la casa a pedirle perdón a su cónyuge, pero en su pensamiento ya está maquinando la próxima ocasión? Amigo, queremos decirle, en la condición de pecado, el hombre está esclavizado y en esa tiranía no hay manera que pueda escapar, salvo por la obra del Señor Jesucristo. ¿Cuánto le costó? Hemos leído, le perdonó la deuda, movido a misericordia. ¿Cuánto le costó? La herida del Calvario. Y estoy pensando, la herida de la tiranía, esta herida lacerante. Pero el versículo siguiente tiene otro tipo de herida. Y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y quiero pensar en esta herida, una herida incisiva. La herida incisiva se hace con un instrumento sumamente filoso. Y la herida incisiva tiene un propósito claro y es abrir la piel, ocasionar una herida abierta y que la sangre pueda ser derramada. En una situación controlada, una herida incisiva puede ser de mucha bendición, puede salvarle la vida al paciente, una operación de emergencia. Pero en este caso, el propósito de la herida incisiva es sencillamente ocasionar dolor. Que el Señor Jesucristo se sienta adolorido al soportar las espinas sobre su cabeza. Hay otro evangelio que va a decir que con la caña que le dieron para hacer burla de él, le daban para que las heridas fueran más grandes, para que la espina de aquella corona pudiera penetrar más adentro.
Y mira, amigo, acá no hay que buscar mucho qué tipo de maldición está reflejada. Cuando Adán pecó, la maldición a la que fue sometida esta tierra es que cardos y espinas produciría. Señor Jesucristo en el Calvario no solamente está llevando a la maldición que ocasiona el pecado en el trato con sus semejantes, no solamente está llevando a la maldición que ocasiona la tiranía del pecado en la esclavitud, en donde se encuentra el ser humano, en su bajeza. Señor Jesucristo en la cruz del Calvario va a llevar la maldición que cayó sobre este planeta Tierra. Con razón, la palabra de Dios expresa que esta creación gime, esperando el día de su redención, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo, en la cruz, en el Calvario, la maldición de la tierra ha quedado cancelada, ha quedado revertida. Amigo, queremos decirte, tienes la libertad de confiar en uno que ha vencido completamente a la maldición que está sometido este planeta. Este planeta no va a mejorar a nivel político. La decadencia moral va a continuar. La decadencia ambiental va a continuar. Pero la decadencia espiritual va a llegar a un punto tal que Dios va a destruir este planeta. Si en los días de Noé este planeta fue llenado de agua y hoy todavía la superficie del planeta en su 70% está cubierto de agua, haciéndonos entender es un planeta bajo maldición, llegará el día en que los elementos ardiendo serán deshechos. Japón tuvo que experimentar lo que significa abrir el átomo, separarlo y la energía que eso libera. Bueno, en cada átomo que está presente en esta tierra hay la energía suficiente para que este planeta sea barrido, para que los elementos ardiendo sean deshechos. Pero esa maldición la ha llevado Cristo, y si usted quiere liberarse de esa maldición, hay que confiar en Cristo como Salvador personal. Pero ahora quiero llegar más adelante y llegar a la escena del Calvario. Versículo 17, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y hay un tipo de herida en donde el material va a tener un punto de entrada y va a tener otro punto de salida. Y eso es lo que pasó en la crucifixión, una herida perforante. Entra el clavo por un lugar, sale el clavo por otro lugar. Esa es la herida que tienen muchas mujeres en el lóbulo de su oreja, una herida perforante. Y mire, amigo, estoy pensando en relación a la herida perforante, para continuar la estrategia de tomar la misma letra, la maldición que cayó en Cristo de la ley divina. Le diría el judío de la Torá. La maldición que cayó sobre la ley decía: maldito todo aquel que es colgado en el madero. Y Cristo en la cruz, en el Calvario, sufre la maldición que establecía la misma ley de Dios. Eso no fue incidental. Eso no fue que, mira qué casualidad, que el método de ejecución romano lo cumple el Señor Jesucristo. No. Desde el anticipado conocimiento de Dios, ya todo estaba preparado. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo vino nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y en ese contexto Él va a ser levantado. En otra oportunidad decíamos, la única persona en la Biblia que se dice que fue levantado entre el cielo y la tierra, ¿quién es? Absalón, el hijo de David. Y es levantado entre el cielo y la tierra a causa de sus propios pecados. Va a quedar enredado en la espesa hierba del bosque a causa de su larga cabellera. Pero Cristo, culturalmente se ha dicho que Él también quedó levantado entre el cielo y la tierra. Y aunque la Biblia no lo diga, la verdad es que en ese lugar, en el madero de la cruz, está Cristo clavado. Está Cristo con una herida perforante en sus manos, perforante en sus pies. Amigo, la maldición que esta Biblia establece para el pecador, toda la ira de Dios, todo el justo castigo que el pecador merece, cae sobre el Señor Jesucristo. De modo que en su santidad,
y en su divinidad lleva todo el pecado para que el pecador en su iniquidad y en su maldad pueda ser perdonado en los méritos del Señor Jesucristo. De esa manera, como hemos leído, él puede estar movido a misericordia, pero cumplir la justicia de Dios. Dios no es injusto y Dios no va a pasar por alto su justicia para manifestar amor. Dios es 100% justo, Dios es 100% misericordioso. Y si va a mostrar misericordia con el pecador, va a hacerlo en los términos excelentes de su santa justicia. La justicia de Dios queda satisfecha en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Algo interesante, cuando el Señor resucita de entre los muertos, le aparece a Tomás. Las únicas heridas de las cuales tenemos evidencia en el registro bíblico son las heridas que fueron causadas después de la crucifixión. La herida incisiva de la corona de espina parece que no la tiene en su cuerpo resucitado. La herida contusiva que le ocasionó el guardia romano no la tiene en su cuerpo resucitado. La herida lacerante con que sus espaldas fueron abiertas y grandes surcos fueron formados, no la tiene en su cuerpo resucitado. Pero la herida perforante para colgarlo en aquella cruz de vergüenza, él le va a decir a Tomás: mete tu dedo en mi mano. ¿Cuán grande era ese clavo? Esa no es la puntilla que puede pinchar una llanta en este mundo, no. Es un clavo tan grande que el dedo de un hombre adulto puede entrar completamente. La herida perforante del Calvario es una herida real. Pero a pesar de ser un clavo tan grande, dice la palabra de Dios, que no fue roto hueso suyo. Ahora quiero culminar pensando en otro tipo de herida. Versículo 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y quiero decirle que esta es la única herida que Cristo, o que el cuerpo de Cristo experimenta, que a él no le duele. Porque Cristo ya ha entregado su vida por el pecador, ya ha inclinado la cabeza, ha consumado la obra de la salvación y ha entregado el Espíritu al Padre. Y después que ha muerto, que ha quedado ese cuerpo inerte allí en el Calvario, desfigurado, va a venir un hombre y le va a clavar una lanza. Y la lanza está en el costado, y del costado sale sangre y agua. Esa herida, de acuerdo al instrumento que la realiza, es una herida penetrante. Una herida que va a atacar mucho en cualquier órgano, en cualquier tejido, en cualquier músculo. Una herida penetrante. Esa herida era muy común en los tiempos de los espadachines. Esa herida es muy común cuando la persona es herida con arma blanca, una herida penetrante. Esta herida la sufre el cuerpo de Cristo, pero sin dolor. Ahora es interesante que esta herida sea causada en el costado. Y es interesante que salga sangre y agua. Quiero ir con usted un momento al Génesis y ver cómo Dios duerme a Adán. Y Adán ya está dormido. Y Adán ya está inerte. Y Adán no sabe lo que está pasando. Y Dios abre su costado para extraer una costilla. Y de esa costilla formar a la mujer. Amigo, reverentemente quiero llegar de nuevo al Calvario y ver cómo ese costado es abierto. Y no para sacar a una mujer para Adán, sino para sacar a la esposa del Cordero, a la iglesia. Por su llaga fuimos nosotros curados. Movido a misericordia, el sacrificio de Cristo es suficiente para ganar redención a la esposa, a la iglesia, a la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y yo quiero preguntarle, ¿usted es parte de la iglesia? Y usted me va a decir, hermano, yo vengo a la iglesia y yo soy cristiano. Yo no le estoy preguntando eso. Yo le estoy preguntando si usted es parte de la iglesia, la esposa de Cristo, la novia, como se le describe en el Apocalipsis. ¿Usted es parte de los redimidos por la sangre de Cristo?
Usted es parte de aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hermano, yo una vez me bauticé hace algunos años atrás y en algún momento tuve una membresía. No, amigo, queremos decirle que la salvación no es por estar inscrito en ningún lado en este mundo. Que la salvación es porque mi nombre está inscrito en el cielo, en el libro de la vida, donde no se borra jamás, porque ha sido escrito a raíz de la muerte de Cristo, que me ha dado vida. Pero ahora sale sangre y agua y hay una explicación científica para eso. El pericardio se recubre de líquido y va a salir agua y va a salir sangre. Hay un sentido por qué nombra primero sangre y agua y no agua y sangre, pero queremos decir por un momento, son los mismos líquidos que hay en el momento de un parto. En el momento de un parto, dice el Señor Jesús en Juan 15, la mujer siente dolor porque ha llegado su hora y tiene angustia. Pero cuando tiene el bebé, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. Y a pesar de que hubo derramamiento de sangre, derramamiento de agua, ya no hay angustia en el corazón de esa dama. Y así el Señor Jesucristo. La iglesia nace y tiene vida nueva, y tiene vida eterna, y tiene nuevo nacimiento, porque Cristo muere en la cruz en el Calvario. Si Cristo no muere en la cruz en el Calvario y entrega su vida por los pecadores, de nada vale que nosotros hagamos algo para agradar a Dios. Porque la única manera que tenemos para llegar al cielo, a Cristo, es a través de su sangre. Dice el apóstol Juan, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. ¿Qué tipo de maldición lleva el Señor Jesucristo con esta herida? Quiero pensar en la maldición del trueque, de la transferencia. Él lleva mi pecado para darme su vida eterna. Él lleva mi infierno para darme su cielo. Él lleva mi maldad para darme su bondad. Hoy hay oportunidad para que usted también reciba la bendición de la salvación y que sea liberado de todas esas maldiciones por las cuales ya Cristo pagó. Y sea liberado una vez y para siempre de todo mal, porque Cristo en la cruz del Calvario no solamente es que pagó el pecado, sino que toda maldad, todo enemigo, todo trono ha sido eliminado, erradicado, y en los términos de la muerte de Cristo en la cruz, nosotros tenemos vida eterna. Entonces, ¿cómo hace el hombre para ser salvo? Tiene que creer en el Señor Jesucristo, tiene que convertirse de los ídolos a Dios, tiene que arrepentirse de su pecado y creer en Cristo como Salvador personal. Usted puede hacer eso esta misma noche. Y si usted hace eso esta misma noche, lo dice la palabra de Dios, usted es salvo. ¿Salvo por qué? ¿Por hacerle caso a un mensaje? No. Salvo por colocar la fe en aquel que murió en la cruz. El Señor le ayude a alcanzar salvación.